¿Qué tal? Buen día, gracias por comunicarse conmigo. No, gracias por atendernos para tratar de entender hacia dónde vamos desde lo económico y financiero. ¿Qué se cierra en este 2025 después de las turbulencias que se generaron con los mercados previo a las elecciones y cierta calma después de estas elecciones, ¿no? Bueno, mira, los segundos años en general son difíciles para la mayoría de los gobiernos, sobre todo más allá de lo electoral, sobre todo cuando te fue bien en el primer año, ¿no? Me parece que el gobierno de Milei tenía un desafío muy grande que era seguir haciendo de alguna manera el delivery de aquellas cosas con las cuales se había comprometido. Eh, y el año cierra, digamos, después de toda la incertidumbre, como bien dijiste vos, con una expectativa muy grande yo diría, de relanzamiento del programa, ¿no? Estamos viendo todo lo que es la cuestión más política, de búsqueda de alguna manera de una plataforma a partir de la cual se puedan aprobar algunas leyes claves. Pero me da la sensación que todavía no hay un clic en las expectativas que uno diga, bueno, ahora sí esta segunda etapa del gobierno está lanzada, hay una credibilidad que permita que los argentinos sientan que esta vez sí es diferente. Yo creo que todavía hay como una incertidumbre y que tiene que ver con la macro, por un lado, porque muchos esperan que haya algún cambio en el programa, entonces mientras se demora ese cambio, se demoran decisiones. Y por otro lado, también ahí el gobierno tiene que mostrar que esta plataforma de gobernabilidad que tiene le permite aprobar leyes, ¿no? Luis, ¿y qué tipo de cambios debiera encarar la administración Milei? Porque creo que esto es clave lo que acabas de decir. Mira, yo creo que el programa económico es un programa diseñado en fases, ¿no? O en etapas. Lo fue así desde el primer día. Acordate que cuando se lanzó el programa, Caputo dijo, bueno, este es un programa en dos etapas. En aquel momento era diciembre de 2023, dijo, allá por abril arrancaremos probablemente una segunda etapa. Bueno, hubo una segunda, después hubo una tercera, una cuarta, creo que hoy estamos ya por la quinta. Eh, y entonces es como que esa idea de que siempre hay una etapa que por delante complica la formación de expectativas. Y ahí hay algunos temas claves. Uno es el cepo. O sea, Argentina no puede seguir Ujú. con cepo si realmente quiere tener un proceso fuerte de inversión y consumo. Yo creo que todavía el tipo de cambio está apreciado, con lo cual también eso genera un montón de presiones competitivas y dudas, porque hay mucha gente que dice, bueno, el día que se levante el cepo va a haber que corregir el tipo de cambio. Está toda la discusión pendiente con el fondo. Yo creo que eso lo tienen que cerrar lo más rápido posible porque el fondo viene exigiendo de hace tiempo un cambio de la política cambiaria, sobre todo el levantamiento total del cepo, que las bandas de flotación no le gustan, que Argentina acumule reservas y no lo logra. Digo, hay un montón de temas pendientes que configuran esta, si querés, una suerte de trampa de bajas expectativas, que después tenés cada tanto alguna mejora, como pasó con los indicadores de confianza del último mes, pero yo creo que todavía para que engrane fuerte la economía le hace falta ese cambio de la macro y no solo avanzar con la política, ¿no? Luis, perdón, ahora te hago la pregunta, pero te consulto sobre lo que decías recién. Dijiste que el tipo de dólar está, el del tipo de cambio está apreciado o retrasado. Bueno, yo prefiero hablar de apreciación, porque cuando vos hablas de atraso se supone que sabés cuál es el tipo de cambio de equilibrio, o el tipo de cambio que necesita la economía, y eso es demasiado presuntuoso. Yo creo que ahí el presidente tiene razón. La mayoría de los economistas no calculamos el tipo de cambio de equilibrio, sino que, viste, se hacen esos gráficos que te muestran cómo fluctúa, dice está bajo con respecto a acá, está alto. Y la verdad que en una economía donde la variable es así, el promedio no tiene mucho sentido. Entonces, Claro. yo prefiero hablar que está apreciado. ¿Por qué digo que está apreciado? Y porque tenés muchos indicadores, ¿no? El tema de la compra en el exterior de la Argentina, el turismo emisivo mayor que el receptivo, la sensación de que está todo caro en dólares aún hoy, entonces cuando todo Claro, está caro en dólares, la conclusión que tenés que sacar entiendo. es que está barato el dólar, no que está todo caro en dólares. Bien, Y me parece que ahí es donde también traba las expectativas y también se traba la posibilidad argentina de acumular reservas de forma sistemática, ¿no? claro. Bueno, la pregunta venía por acá, Luis, que te quería hacer. En el sector en el que nosotros estamos más compenetrados, eh, bueno, la gente en general está contenta con este gobierno y más allá de los problemas que tiene el sector por sí mismo, eh,
bueno, con respecto a la política de apertura y toda esa cuestión, vemos un buen año para el campo. Otros sectores, como la industria, que puede ser textil o de electrodomésticos en la Argentina, está compitiendo con fuertes exportaciones, pero con la variable de que no ocurrió algo que decía el gobierno, que era bajar los impuestos para que sean competitivos y así se enfrenten a una importación y compitan producto contra producto. Y se ve que están cerrando algunas fábricas de electrodomésticos, también textiles. ¿Yo me equivoco o para esos sectores no hubo baja de impuestos? Están compitiendo simplemente con el producto que llega y con esa carga impositiva que siempre tuvieron. Bueno, lo del agro hay que decirlo y lo puedo decir tranquilamente en este canal que todo el mundo entiende, que eh, es un sector excepcional, en el sentido que se banca las retenciones que se banca y aún así, digamos, es competitivo y sigue creciendo y sigue invirtiendo y sigue produciendo, con lo cual esa tal vez no sea la realidad del resto de los sectores. Me parece que hay una parte importante que se explica por la inversión previa acumulada del sector y todo el salto tecnológico que se había hecho y que hoy rinde sus frutos y se puede bancar este nivel de presión tributaria. Ahora, hay otros sectores que no hicieron ese proceso de inversión o de reconversión previa, entonces hoy bancarse una presión tributaria tan alta, con un tipo de cambio que no está del todo alineado y con una apertura económica que tal vez le pega, digamos, justo al mercado en el cual tienen que competir, se hace mucho más difícil. Ahí yo te diría que en general lo que está necesitando la macro es que se recupere el consumo y la inversión. Ahora, como te decía antes, sin un cambio de expectativa va a ser muy difícil. eh, y tal vez la reforma tributaria te puede ayudar. Ahora, yo viste, escucho mucho, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, ¿no? Que a un Sí. sector como los sectores más rezagados de la economía argentina son construcción, comercio e industria. Entonces son sectores intensivos en mano de obra, por lo general. Entonces uno dice, bueno, la reforma laboral. Bueno, pero la reforma laboral te sirve para convertir trabajo informal en trabajo formal si llega a funcionar bien. Ahora, per se no te genera empleo. O sea, vos tenés una cantidad de empleo hoy muy sesgada a la informalidad y con una reforma podés lograr que se sesgue hacia la formalidad. Ahora, per se, si no cambian las expectativas, no tenemos que esperar que la reforma te genere un montón de empleo. Bueno, como eso también puede pasarte con la reforma tributaria. Ahora vos me podés decir, no, mirá, si vos bajás los costos, y la reforma laboral sirve para bajar los costos, y la reforma tributaria sirve para bajar los costos, es probable que ciertas actividades que hoy no son rentables pasen a serlo. Perfecto. Entonces ahí lo que tenés que tener es, estaríamos apostando, ¿sí?, que en el principio lo que lleve adelante la economía sea la inversión. Ahora, ahí tenés un tema que no son 15 puntos del PBI, según los datos de Orlando Ferrari son 13, 14 puntos del PBI el tercer trimestre del año, 15 según el INDEC en el segundo. Digo, en el tercero, perdón. Digo, entonces tenés una necesidad de que el consumo crezca. Y ahí cuando vos mirás el consumo, uno puede decir, bueno, la gente que acumuló ahorro puede desahorrar y consumir. Entonces yo te pregunto, si vos lograste separar unos dólares en todo este periodo, ¿los vendés ahora? Sabiendo que tal vez haya una corrección para el futuro. Entonces, todavía falta ese cambio, para mí es fundamental ese cambio de expectativas, que se logra con todo, se logra aprobando leyes, reformando los impuestos, haciendo algún cambio en la macro, pero no creo que se pueda lograr, viste, en Ujú. cuentagotas. Tiene que haber un relanzamiento con un paquete, tal vez sea demasiado viejo ya y piense en términos de paquete como se pensaba en los 90, pero yo creo que esa es la manera de cambiar las expectativas más rápido, ¿no? Y en ese paquete estaría salir del cepo, revisar lo que pueda llegar a ocurrir como consecuencia con el tipo de cambio y acumular reservas, entre otras cuestiones. Sí, crear un régimen cambiario y monetario que luzca más sustentable y no transitorio, ¿no? Decir, bueno, este es el régimen cambiario y monetario que tiene Argentina. A mí las bandas no me gustan porque, es más, el mismo gobierno nos dijo, esto dura hasta, en primer momento dijo, bueno, esta es una fase más, después las bandas van a desaparecer. Después dijo, cuando vio que empezaba a funcionar medio mal el programa, dijo, bueno, esto dura hasta octubre. Bueno, estamos en diciembre y seguimos con la misma incertidumbre. La política monetaria necesita, cuando vos no tenés un ancla cambiario muy claro, aunque el gobierno trate de mantenerlo dentro de la banda o en el techo de la banda, como dijo Caputo el otro día,
vos necesitas que la política monetaria sea muy transparente, formulada a base de algunas reglas de intervención y demás. Y eso Argentina no lo tiene. Los programas de estabilización que se basan en la cantidad de dinero como este, porque ya no nos basamos en el tipo de cambio, sino que pasamos en abril de este año a una estabilización basada en la cantidad de dinero, es mucho más difícil. Yo te pregunto a vos cuánto es la cantidad de dinero, la gente no la mira todos los días. Cuando mira el dólar sabe que está ahí y dice, bueno, me ancla el dólar las expectativas. Bueno, ahora tenemos que hacer una cosa donde haya variabilidad cambiaria, pero con una política monetaria que todos conozcamos cómo funciona y eso no está sucediendo. Con lo cual, esa es una pata importante del próximo programa. Y después tenés el tema de que Milei anote un gol en el Parlamento, ¿no? Que se apruebe yo diría que el orden lógico sería tratar de conseguir que se apruebe el presupuesto para que no pase, viste lo que está pasando hoy, salió este decreto de necesidad de urgencia con un aumento extraordinario del gasto para la CIDE y toda la gente dice, pero mirá, le dan plata a la CIDE y no Tal le dan a cual. jubilados, no le dan a... Bueno, si hubiera un presupuesto aprobado, estas cosas no deberían suceder de la misma manera. Entonces, Claro. la política fiscal también gana credibilidad y la acción del gobierno gana credibilidad. Por eso yo creo que presupuesto es condición sine qua non después de 2 años que no tenemos presupuesto. Y la reforma laboral puede ayudar un montón si es lo suficientemente contundente como para generar ese cambio a las expectativas. Yo diría que la reforma tributaria, la previsional y demás deberían ser un poco más discutidas. No me gusta esto de, ¿viste? De que se hace... Hoy sale, bueno, el jefe, ahora no me acuerdo cómo se llama, el subsecretario de Impuestos, tiene escrita, ya escribió la reforma laboral, está lista, perdón, la reforma tributaria está lista, y uno, yo hablo con los colegas que ustedes conocen, digamos, estamos todos en algún que otro chat, si che, ¿alguno recibió la reforma tributaria para discutirla? Ninguno. Hablas con las empresas, ¿conocen la reforma tributaria? Ninguno. Ni siquiera conocen la laboral. Ni siquiera la laboral, ¿Tenés sí. idea de qué se...? Y eso no es fácil, ¿me entendés? Porque vos necesitas que esas reformas, que van a ser cuestionadas seguramente, tengan defensores. Entonces, ¿vos cómo le podés pedir a alguien que te defienda una ley si no la conoce? Se la entera por el día que sale publicada en el boletín del Parlamento porque el Ejecutivo la envió. Entonces, me parece que ahí yo diría que hace falta un poco más de laburo. El fondo se lo había pedido. Si vos mirás el acuerdo con el fondo decía, presenten para el debate a la sociedad en tal fecha tal ley, en tal fecha otra ley, porque, digamos, la idea es un poco que son reformas estructurales que es más fácil que consiga gente que sigue en las calles protestando en contra de ella que gente que la defienda, sobre todo Claro. cuando no participó, no tuvo ni siquiera una más mínima palabra en decir de qué se trataba, ¿no? Gracias por este contacto, Luis. Lo valoramos mucho, ¿eh? Abrazo a la distancia. Un placer, hasta pronto.